Buenas noches a todos los amantes del misterio, soy Caterina Eisenberg y esta noche os invito a un espacio muy especial que es el Congreso Mundial de Misterios y Ufología llamado Encuentros. Desde aquí, dar muchísimas gracias a la organización por contar conmigo, por invitarme a este espacio y por poder compartir con todos vosotros mi conocimiento. La conferencia de hoy se trata de un tema interesantísimo, un tema muy necesario dentro del mundo del misterio moderno, porque dentro del mundo del misterio moderno, bueno, lo que es el tema de la transcomunicación instrumental, lo que es el tema de análisis de audio, análisis de sonido, interpretación de audios, interpretación de sonido, desgraciadamente vamos bastante desbaratados. Con lo cual, bueno, vamos a intentar ponerle un poco de orden, un poco de voz crítica, un poco de voz de la razón a lo que son las pareidolias auditivas o lo que son las falsas psicofonías. Vamos allá y ante todo vamos a ver primero qué son las pareidolias. Aquí os he preparado material interesantísimo. Vamos a ir poquito a poquito abarcando todo. Bueno, ¿qué es una pareidolia? Una pareidolia es un fenómeno psicológico que consiste en reconocer patrones significativos, como por ejemplo lo son los rostros, cuerpos o formas animales en estímulos vagos y aleatorios. Nuestro cerebro de forma automática concreta las informaciones difusas asociándolas a patrones similares conocidos. Lo que se llama en ciencia es un giro fusiforme por el área del cerebro con el que se asocia una imagen o un sonido. El área del cerebro, que es la responsable de la interpretación de las pareidolias visuales, se ubica en la corteza cerebral temporal inferior. Bueno, pues es un procesamiento inconsciente de información sobre las formas visuales y o auditivas que sirve para acelerar el juicio sobre los mismos. La pareidolia consiste en un proceso complejo que no tan solamente nos permite reconocer las caras al instante, sino también interpretarlas. Cuando el cerebro interpreta una imagen o un objeto como una cara, también interpreta su estado de ánimo como parte natural del proceso de interacción social, digamos lo que es la interacción social implícita en la interpretación. Así, por ejemplo, podemos ver una nube enfadada o una impresión en las baldosas de una cara malvada, ¿no? Muchísimos de nosotros desde infancia, desde que éramos pequeños, pues al pasar el rato en el baño, pues veíamos caras en las baldosas o estando en el campo, pues veíamos caras en las nubes o diciendo, pues mamá, mira, mira el caballito en el cielo, mira el osito en el cielo. Pues esas son las típicas pareidolias visuales que hace nuestro cerebro de una forma, en cuestión de un milésimo de segundo, de forma inconsciente. Asimismo, no tan solamente le asociamos una forma a un objeto, sino también el estado de ánimo. Carlos Javier Álvarez, catedrático de Psicología Básica de la Universidad de La Laguna, Tenerife, los define como es un tipo de ilusión perceptiva y se produce cuando un estímulo ambiguo, aleatorio o que no tiene mucho sentido para nosotros, lo percibimos como algo significativo. Significativo quiere decir algo que tiene significado, ¿vale? Como una forma u objeto reconocible de forma automática e inconsciente. Es un proceso muy rápido, automático e inconsciente. Quedaros con eso porque ahora mismo lo vamos a ver más de pleno y más de lleno. Ver caras o animales en las nubes o en las montañas o el rostro de seres divinos en cristales o tostadas son ejemplos. Nuestro cerebro no soporta la ambigüedad. Necesita buscar estímulos significativos en lo que nos rodea. María Ruz Cámara, profesora de Psicología Experimental de la Universidad de Granada, nos dice: gracias a este fenómeno, en muy pocos milisegundos nuestro cerebro es capaz de percibir de forma significativa objetos muy complejos, superando con creces las habilidades de los modelos de inteligencia artificial actuales. Sí, señores, somos capaces de procesar la información muchísimo más rápido que una supercomputadora en esta clase de percepciones visuales o auditivas.
Cuando un conjunto de estímulos tiene una configuración similar a objetos con los que estamos muy familiarizados, como las caras, se activan muy rápidamente regiones cerebrales relacionadas con el análisis de esos objetos, lo que lleva a su interpretación en este sentido. En este proceso intervienen distintas partes del cerebro. Bueno, vamos a ver qué tipos de pareidolias vamos a conocer. Existen las pareidolias visuales, que son las clásicas, las que acabamos de ver brevemente, y existen las pareidolias auditivas o también denominadas acústicas. Son solo el estímulo lingüístico que nuestro sistema auditivo encuentra en ruidos aleatorios, nos dice profesor Carlos Álvarez, ¿no? Es una voz muy crítica, pero una voz a la que no le vamos a quitar la razón, y ahora mismo vamos a ver por qué. Bueno, ¿a dónde pretendo yo llegar con todo esto? Vamos a adentrarnos dentro de la materia desde lo más sencillo, abarcando poco a poco ya temas un poquito más complejos. Veamos. ¿Son reales las psicofonías o los fenómenos paranormales? Desde mi punto de vista, sí. Yo soy crítica, yo soy una persona que aplica muchísimo lo que es la ciencia, lo que es la razón al misterio, pero por el otro lado, al misterio no le quito el misterio. Yo creo que muchísimos de nosotros hemos tenido experiencias extrañas, hemos tenido grabaciones muy extrañas, con lo cual yo no descarto la existencia de los fenómenos anómalos. Lo contrario, pero yo creo que no todo tiene que caer en el mismo saco, no todo es misterio, no todo es lo paranormal. Hay que saber discernir muy bien qué es lo que son los fenómenos anómalos propiamente dichos, qué es lo que para nada son. Desgraciadamente dentro del mundo del misterio aquí en España y en el ámbito internacional está la cosa bastante peor. Bueno, pues vemos todo el tipo de meteduras de pata, y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ir primero al mentalismo. ¿Por qué pegamos este salto de nuestro cerebro al mentalismo? Porque nuestro cerebro tiene muchísimo que ver no tan solamente con la interpretación, sino vamos a ver cómo se comporta nuestro cerebro. Dentro del mentalismo tenemos bases con las que estamos jugando, ¿vale? ¿Qué son las claves? Vamos a aprovechar siempre las fallas cerebrales. ¿Qué fallas cerebrales vamos a aprovechar dentro del mentalismo? Pues el sesgo de autoridad. Nuestro cerebro tiende a rellenar las lagunas, también tiende a la unión de datos inconexos y a identificarse con la información recibida. Quedaros con estas cuatro claves, esas cuatro fallas cerebrales nuestras, que lo vamos a ver, y vamos a ver cómo funcionan en nosotros. Bueno, comenzamos. El sesgo de autoridad es la tendencia a sobreestimar la opinión de una persona que se considera que tiene autoridad sobre un tema determinado. Por ejemplo, es un experto, un líder, un profesional con carga de experiencia en el campo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos suele pasar en el mundo del misterio? Que solemos hacer mucho caso a las personas que llevan en este mundo más tiempo que nosotros, y no es lo correcto, ¿vale? Ese es el sesgo de autoridad: creer fielmente, sin cuestionar, sin dudar, lo que dice una persona que se considera ser experto dentro del ámbito de lo paranormal, por ejemplo. Los expertos, o los que se denominan expertos, porque aquí la titulación de experto nadie se le otorga a nadie, no hay ninguna universidad que vaya otorgando títulos de experto en lo paranormal en España. Con lo cual vamos a tener muchísimo cuidado con lo que es la figura de autoridad, porque en la mayoría de los casos es por donde se suele cometer muchísimos errores, repitiendo los errores de los grandes, ¿no? Los grandes siempre pongo entre comillas. Siguiente, vamos a ver, rellenar lagunas y unión de datos inconexos. Nuestro cerebro tiende a rellenar los huecos de información con nuestra propia interpretación personal. Construimos historias ficticias según el grado de sugestionabilidad, disculpad, individual o colectiva, uniendo partes de la información que se nos está dando. Y interpretación individual de esta información, interpretación auditiva del lugar y del transcurso de la, por ejemplo, supuesta investigación paranormal.
Entonces, nuestro cerebro, ¿qué es lo que hace? Pues rellena las lagunas y une los datos que realmente no tienen ninguna conexión entre sí. Identificarse con la información recibida. Transpolar una supuesta evidencia personal de carácter paranormal al material audiovisual que está recibiendo el individuo. Esto se ve muchísimo dentro del ámbito del público, ¿vale? El público que nos está mirando, el público que nos está escuchando, que haya tenido una experiencia extraña al ver una experiencia de otra persona o un programa sobre lo paranormal, lo va a asociar con esta experiencia vivida. Si esta experiencia vivida, bueno, pues se encuadra en este ámbito. Es interesantísimo. Y sugestionarse en base de creencias personales de carácter mágico o religioso. ¿Qué significa esto? Todas las personas creen en algo o no creen absolutamente en nada. Cada creencia, cada persona es absolutamente individual y cada creencia es absolutamente subjetiva. Alguien puede creer en Dios, alguien puede creer en el demonio, alguien puede creer en ufología, alguien quiere creer en lo paranormal. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo estoy recibiendo, por ejemplo, mensajes de personas que se interesan muchísimo por la ufología, ¿vale? Pero que por alguna razón asocian al fenómeno de las denominadas voces electrónicas o vulgarmente dicho las psicofonías, asocian este fenómeno al fenómeno ovni, con lo cual creen que es un mundo ovni, un mundo extraterrestre que se está conectando con nosotros a través de las psicofonías. Ojo, eso es interesantísimo. Al igual, una persona que cree en el demonio va a creer que lo que estamos grabando nosotros, que eso también ya ha pasado, es curiosísimo, que lo que estamos grabando nosotros como psicofonías son entidades de carácter maligno o entidades de carácter demoníaco que acechan, que rondan al ser humano y están ahí en cualquier momento al acecho y al ataque, ¿vale? Entonces volvemos con lo que estábamos. Os lo recuerdo brevemente. Rellenar los huecos de información con nuestra propia interpretación personal. Construimos historias ficticias según el grado de sugestionabilidad e interpretación individual de esta información, que ahora lo vamos a ver en ejemplos un poquito más adelante cuando hablemos de lo que son las determinados tipos de investigación paranormal, siempre en comillas. Hablamos un poco de terminología. Cuando vamos a hablar de las psicofonías, nunca vamos a hablar de las psicofonías, porque psicofonías está muy mal dicho. Psicofonías comprende la psique y fonema, que nuestra psique es la encargada de producir un fonema grabable en un dispositivo de carácter electrónico, ¿vale? ¿Cómo vamos a denominar las psicofonías? Lo vamos a denominar el fenómeno de voces electrónicas siempre y en todo caso. Que ya luego se puede decir psicofonía si implica digamos, dentro de una experimentación, la imprenta de la psique sobre lo que es el sonido ambiente. O vamos a hablar de las parafonías, que se supone que la parafonía, bueno, que es la causa paranormal que provoca la fonema, ¿no? Parafonía, psicofonía. Ambas se encuentran dentro del fenómeno de voces electrónicas. Sin eso tenemos que no olvidarnos de los fallos de los medios de grabación, fallos en el control de sonido ambiente y los fraudes premeditados, que ahora también lo iremos viendo. Vamos a hablar de los factores dentro de la investigación paranormal. Hablamos siempre del factor del control de sonido. ¿Qué control de sonido? Sonido interno, sonido externo. Si el sonido interno a nivel de laboratorio lo podemos controlar en mayor o menor medida cuando carecemos de condiciones de un laboratorio de aislamiento de sonido. No podemos hablar de ningún control de sonido, porque el sonido externo es el que siempre nos va a fallar, ¿vale? Si nosotros nos encontramos en un abandono, en un hospital abandonado, en cualquier pues, lugar, ¿no? Que está a la intemperie, que le faltan ventanas, que le faltan puertas, que no es posible establecer un control medianamente aceptable dentro del enclave, nunca vamos a poder hablar de un control absoluto del factor externo.
Los equipos de grabación también suelen ser los portadores de error porque me explico, seguramente más de uno de vosotros tiene amigos que son productores musicales o músicos o DJs o lo que sea, ¿no? Y esta gente graba en estudios y cuántas veces os cuentan historias de se me ha colado una voz muy extraña en la grabación, ¿no? Un ejemplo real de un amigo mío que es cantante, tiene un estudio en casa donde él vive. Y me cuenta, dice, un día estuve grabando un tema, un single nuevo, dice, de repente al escuchar cómo se ha grabado, se me cuela una voz y dice, ostras, me asusté. Dije, se me ha colado algo paranormal. Dice, y pero al seguir escuchando esta voz, oigo, cadena dial. Con lo cual, los equipos de grabación que tenemos no tan solamente son receptores del sonido a través de los altavoces que incorporan, ¿no? Lo que son los micrófonos, perdón, que incorporan. También son equipos de recepción de señal en menor medida. Muchos de vosotros pues diréis, ¿para qué un micrófono tiene una redecilla, ¿no? Siempre los micrófonos tienen una redecilla alrededor del micrófono y el cuerpo suele ser de un metal. ¿Por qué? Porque es una especie de jaula de Faraday. Esta redecilla no está pensada para protección del organismo del micrófono, está pensada para que pueda traspasar el sonido ambiente y puede aislar el micrófono medianamente de los señales de radio procedentes de fuera. Con lo cual, bueno, nuestros equipos de grabación, aunque incorporen esta protección de fábrica, esta protección de serie no es ideal y esta protección falla. Cada cuánto tiempo falla. Entonces, claro, también vamos a grabar en los enclaves, en los sitios, con lo que es las técnicas de las jaulas Faraday, que son las jaulas que nos van a limitar el acceso de las ondas electromagnéticas o las ondas de radio, que también es otro tipo de onda electromagnética, a nuestros dispositivos. Y creedme que esto no elimina las psicofonías. Dentro de las jaulas Faraday siguen grabándose psicofonías. También vamos a hablar del sonido portador o las psicofonías por absorción, que esto es el mayor fraude de lo que existe hoy en día. Yo sé que habrá gente que discrepe conmigo, que piense otra cosa, pero yo creo que ya he pasado por esta fase y yo en su momento también creía en las psicofonías por absorción. Cuando yo era novata, cuando yo era verde, yo escuchaba a las demás personas que creían en esto, que sacaban de sonido de roce palabras, que sacaban frases enteras o sacaban supuestas voces paranormales, pues no es otra cosa que interpretación de las pareidoles auditivas que hace nuestro cerebro, a lo cual nos hemos referido un poquito antes. Bueno, veamos. ¿Qué es una psicofonía por absorción? ¿Qué es un sonido por absorción? Es un sonido natural, o sea, es un sonido ambiente, es un sonido pues siempre de carácter natural, una pisada, una ventana que cruje, un sonido de aire, de viento, un movimiento de chaqueta, un movimiento, perdón, de tripas, cualquier cosa. Nosotros emitimos muchísimos ruidos sin percatarnos de eso, sin estar conscientes de eso, emitimos muchísimos ruidos. Con lo cual todos esos ruidos nuestros medios de grabación las van a captar, y si portamos buenos medios de grabación, no tan solamente la van a captar, sino que también lo van a ampliar un poquito, lo van a magnificar un poquito. Con lo cual, bueno, pues entra en el juego de interpretación de sonidos naturales, porque se supone, según esta teoría, que la causa paranormal modula un sonido natural para convertirse en una psicofonía. Bueno, esto no es así para nada, porque realmente la causa paranormal no necesita modular absolutamente nada. Cuando el fenómeno paranormal existe y se quiere pronunciar de una forma alta, clara y audible, lo hace sin necesidad alguna de ninguna pisada o de ningún roce de chaqueta. Con lo cual, queridos amigos, los que os dedicáis a editar vídeos, a hacer psicofonías, por favor, iros descartando y iros llevando a rajatabla el control de factor interno
y a la medida de lo posible el control del factor externo. No vamos a interpretar como psicofonías los sonidos ambiente y los sonidos naturales porque no lo son. Porque si nosotros cogemos cualquier tipo de sonido, jugamos con él, lo vamos a convertir en cualquier cosa. En cualquier cosa hasta que sea interpretado por nuestro cerebro. Bueno, veamos. Métodos habituales de la manipulación del espectador o oyente. Esto se hace muchísimo. Eso es una práctica muy ampliamente llevada a cabo y aquí es donde también vamos a utilizar pues este juego un poco del mentalismo. Si tratamos de un material gráfico de vídeo, pues ponemos un texto que incluye una interpretación de la supuesta psicofonía o decimos en voz alta lo que a nuestro juicio queremos que se escuche. Después reproducimos el audio, lo reproducimos varias veces, lo reproducimos en bucle, le ponemos texto o si estamos en la radio y carecemos de una pantalla, lo que vamos a decir es decir lo que suena. Vale, yo digo, en este corte de audio vamos a escuchar Aquí me he muerto, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Si yo no digo Aquí me he muerto, mi audiencia lo va a escuchar. A lo mejor también aquí me he muerto. Va a escuchar Me llamo Marta, va a escuchar He freído un huevo, va a escuchar solamente un ruido, va a decir aquí no suena nada, yo no oigo nada, porque todos nosotros tenemos una diferente capacidad interpretativa y auditiva. ¿Qué significa esto? Lo que estoy contando, que si yo os digo desde una postura de autoridad, o sea, nosotros ya jugamos desde esta postura de autoridad, soy profesional, soy experto, si yo os digo desde mi postura de autoridad, aquí suena, aquí me he muerto, y pongo en repetición, en bucle, el mismo corte de audio, el mismo corte de sonido, lo que va a oír mi público, lo más probable, al cabo de 3 o 4 veces escuchando la reproducción de este corte, es el Aquí me he muerto. Es un ejemplo sencillísimo y clarísimo. ¿Qué son las otras herramientas del error? ¿Qué son las otras herramientas del engaño? Pues vamos a hablar aquí de la famosa Spirit Box. Yo sé que es un tema muy polémico, pero vamos a ver qué es una Spirit Box, cómo funciona, cómo interpreta nuestro cerebro el juego de la Spirit Box. La Spirit Radio, la Ghost Box. Todo lo que son los temas de captar ondas de radio a través del ordenador o a través de las aplicaciones móviles de otros países, todo eso también es un fraude, ¿vale? Aplicaciones de móvil de bancos de voces. Eso es lo que está muy a la moda, muy a la orden del día, porque una aplicación móvil, descargarlo, no vale dinero, o sea, no vale absolutamente nada y la gente lo aprovecha. ¿Para qué me voy a gastar dinero en aparatos? ¿Para qué me voy a gastar dinero en cámaras? ¿Para qué voy a gastar mi tiempo en análisis de audio cuando puedo montar un show de una forma fácil y sencilla a través de una aplicación móvil? Pues ahí tenemos el tema. ¿Qué son los bancos de voces? Existen diferentes aplicaciones, hay unas que son más sencillas, hay otras que son más complicadas. Las que son más sencillas incorporan bancos de voces en sí que van reproduciéndose en cortes según lo vayas configurando por la longitud y la frecuencia de reproducción. Supongamos que hay 2000 cortes de audio, esos 2000 cortes de audio se van a reproducir de una forma aleatoria o se van a producir una parte de estos cortes, pero no sigue siendo otra cosa que bancos de voces. Luego hay otras aplicaciones que son más curiosas, ¿vale? Que te geolocalizan, tal cual como suena, piden el acceso cuando los instalas de tu dispositivo a la ubicación, a lo que es el GPS, a lo que es la geolocalización. ¿Qué significa esto? Que si yo me encuentro en un enclave, vale, y yo ya estoy ubicado, ya estoy geolocalizada. Entonces la aplicación lo que está haciendo, aparte de geolocalizarme y traer un banco de voces incorporado, es crear otro banco de voces paralelo que van a ser nuestras voces, ¿vale? Entonces si yo digo que yo me encuentro, por ejemplo, en el Hotel Valles, para decir algo, ¿no?
y lo digo 10 veces, de estas 10 veces, la aplicación por lo menos me ha captado 3 veces. Si yo digo espíritu, digo muerto, digo fallecido, digo cuerpo, digo lo que sea, cualquier palabra, la aplicación la va a captar, la va a incorporar a su banco de voces y lo va a reproducir procesado. ¿Qué significa reproducir procesado? Significa que va a sonar la misma palabra que hayas pronunciado tú, pero de una forma ya más robotizada, o sea, pasada por el filtro de voz de la aplicación. Con lo cual no va a sonar tu misma voz, va a sonar una voz robotizada de la aplicación y claro. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo me encuentro en el Hotel Valles, como ya dije, pues pasado 10 o 15 minutos, la aplicación me suelta Hotel Valles. Y dice, "Ah, se ha pronunciado la causa paranormal. Ah, mira, mira, ha hablado, ha dicho claramente Hotel Valles. Por supuesto, ha dicho claramente Hotel Valles porque ya te ha captado en varias ocasiones y ha incorporado tu voz dentro de su banco de voces. Es interesantísimo. Bueno, pero eso, bueno, eso se está llevando muchísimo a la moda, pero debería desaparecer de las modas modernas porque es un claro fraude. Eso ya ni siquiera son pareidoles auditivas, es un claro fraude. Bueno, sigamos. Ya hemos visto un poco lo que es el sonido portador. El sonido portador siempre va a jugar con el factor de pareidolia auditiva. También se altera bastante, lo que se ve bastante en las prácticas en el mundo de lo paranormal, se altera el sonido mediante la limpieza. Vale, utilizando diferentes programas de audio, de edición de audio, asimismo transformando el sonido por completo hasta que parezca una voz humana o paranormal. Nosotros cuando cogemos un corte de audio, podemos jugar con él, o sea, podemos transformarlo básicamente a lo que a nosotros nos apetezca, porque muchas veces dices que a la gente en sus vídeos, en sus audios, las psicofonías les suenan muy a distorsionado, a metálico. Y dicen, no, 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 solo hemos limpiado el sonido. No, 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 no es así. Limpiar el sonido ya de por sí distorsiona el sonido original. Y yo conozco a muchísima gente que juega con esta distorsión hasta conseguir algo que pueda parecer una voz. Veréis lo que pasa. El fenómeno paranormal es muy esquivo, es muy escaso, no es tan frecuente como a nosotros los experimentadores nos gustaría y no se produce en cada ocasión, pero la gente tiene que subir vídeos, tiene que mantener la audiencia, tiene que vender material, ¿no? Entre comillas, vender porque mucha gente, pues lógicamente apenas gana algo con los vídeos de YouTube o los canales de Twitch o lo que tengan. Y claro, hay que dar material. No puedes ir a un enclave, volver de este enclave y decir, no se ha grabado nada. Bueno, yo sí puedo decirlo porque muchas veces nos ha pasado ir a un enclave, pasar muchísimas horas y en conclusión, después de muchas horas de grabación con varios tipos de equipos, llegamos a la conclusión que, bueno, desgraciadamente esta noche no hemos tenido suerte y no se ha grabado nada. Pues hay mucha gente que no aceptan este tipo de derrota y lo que hacen es básicamente buscar el fenómeno donde no lo hay. Espero que me estoy explicando suficientemente bien y espero que, bueno, la gente que se siente aludida no se enfade conmigo, sino que se lo repiense un poco, que se lo replantee un poco. Siempre cuando vamos a presentar un resultado final de algo, siempre vamos a presentar el resultado original, el corte original. Sin este corte original que se puede ser analizado por cualquier espectador o por cualquier oyente, no se oye psicofonía o una persona te dice, bueno, lo que a ti te suena a una voz, a mí me suena a un ladrido de perro, esas críticas se tienen que aceptar. Bueno, veamos, claro, y sigamos a las Spirit Box. Spirit Box es uno de los temas favoritos de muchos de los críticos y yo me sumo. Yo he tenido ambas Spirit Box, la 7 y la 11. Porque hay que experimentar. Yo en su momento, cuando yo compré la 7, pues a mí me han dicho que esto funciona. Y yo no tenía ninguna necesidad de pensar que esto no funciona. Claro, entonces ya te lo compras y ya te das cuenta que algo falla.
algo falla. Bueno, siempre hay voces que, bueno, son cortas o más largas según la longitud que le pongas de barrido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando te encuentras en una zona, por ejemplo, de montañas donde no hay cobertura de radio, la Spirit Box no suena. Cuando tú te encuentras en un enclave, por ejemplo, en un búnker donde hayan muerto en la guerra en alrededor de centenares de personas, y en este búnker, en sus paredes gruesas, no traspasa la señal de radio, la Spirit Box no funciona. No se supone que si la causa paranormal fuese capaz de modular las ondas de radio, entonces debería también pronunciarse, ser capaz de pronunciarse a través de uno de esos aparatos allá donde no existen las ondas de radio. El aparato sigue recibiendo, el aparato sigue variando, lo que pasa que no recibe ondas de radio. Eso sería lo ideal para que se colase una voz extraña. Pues estas cosas no suceden. ¿Pero qué es lo que sucede? Lo que sucede es un juego de interpretación de las pareidolias auditivas. Porque lo que vamos a oír son los cortes de audio de barrido hacia adelante o hacia atrás de una determinada longitud. Ya puede ser más largo, más corto. La Spirit Box, la PSB-11, os permite un barrido incluso más cortito, ¿no? Más ajustado. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre vamos a oír lo mismo, siempre vamos a oír palabras que te suenan a Paco, 10, están, aquí, no sé cuánto. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros estamos interpretando esos cortes de radio que entran. Esto en ningún caso se puede llamar psicofonías o parafonías. Eso se puede llamar radiofonías, pero incluso así de una forma bastante no escasa. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues te encuentras en un enclave, enciendes una Spirit Box que comienza a barrer señales de audio, esas señales de radio, esas radiofonías que te van entrando y vas preguntando, ¿y cuántos sois? Nuestro cerebro, cuando nosotros preguntamos, cuando formulamos una pregunta, estamos esperando en la respuesta una una respuesta correspondiendo con el tema de la pregunta. Entonces, si yo pregunto cuántos sois, lo que yo voy a esperar en respuesta es un número, es oír una cifra, un número. 5, 10, 3. Entonces mi cerebro automáticamente no va a aceptar, digamos, va a filtrar todas las interferencias de radio hasta oír una cifra o a lo que a mi cerebro le puede parecer una cifra, ¿vale? Entonces mi cerebro va a tomarlo por válido. ¿Cómo te llamas? Pam, 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 hasta oír un nombre. María, Marta, Paco, Juan, Antonio, lo que sea, ¿no? Lo curioso es que si realmente tratásemos de voces de fallecidos o de voces del más allá, ¿qué es lo que pasa con los nombres que son anacrónimos hoy en día? ¿Qué es lo que pasa con los Anacletos, con los Aurelios, con los Leandros, con las encarnaciones, con las natividades? ¿Por qué nunca hay ninguna voz que me dice yo me llamo Anacleto Bonifacio? Es imposible que esto suceda. Pero también yo oigo a gente decir, bueno, pero es que la voz ha sonado más largo de lo normal, más largo que un corte. Eso tiene una explicación científica, eso tiene una explicación técnica que trata de la longitud de onda que estamos tratando y del entorno donde nos estamos encontrando, ¿vale? Toda la onda se puede rebotar y se puede replicar y se puede volver a reproducir, y muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros ajustamos una emisora de forma manual, lo que vamos a ver que una emisora, por ejemplo, 104.4, 107.7 FM, digamos, va a entrar la onda un poquito antes. En vez de 107.7 va a estar entrando ya en 107.5 y se va a prolongar hasta 107.9. Es para poner un ejemplo, ¿no? Hay amplitud de banda. Existe lo que es la amplitud de banda, lo que es la longitud de la onda, lo que es el tipo de la onda. Existen también las condiciones en las que las ondas de radio rebotan y se vuelven a captar, con lo cual todo eso tiene explicación. Bueno, veamos.
seguimos. Entonces, el juego nuestro de la mente, ¿qué es lo que sucede cuando nos encontramos pues en un enclave? Supongamos que estamos en una casa abandonada y hemos preguntado cuántos sois. Nos han dicho que son 10. Hemos preguntado a estos 10 ¿y cómo te llamas? Hemos oído María, ¿vale? Y ya, pues automáticamente al oír un nombre humano español, vamos a suponer que esta María es alguien fallecido, alguien que haya tenido una vida corpórea y alguien que quiere comunicarse a través de nosotros, ¿vale? Y pues claro, la siguiente pregunta que suele hacer la gente, ¿y cómo has muerto? ¿Cómo has fallecido? Y claro, están esperando pues oír alguna palabra reconocible. Y por ejemplo suena algo como agua. Vale, perfecto. Pues ya tenemos la historia completa. Tenemos a 10 entidades que se quieran comunicar con nosotros y a una supuesta María que falleció por agua, aunque en esta finca a la redonda no haya ningún pozo, ningún río, ni nada en general, y fue abandonada pues precisamente por eso, por falta de riego, por falta de agua, por poner un ejemplo. Nosotros, como yo antes os dije, tendemos a unir los datos inconexos. En este caso, entra en juego lo que son las proveedores auditivos y el juego mental de nuestras fallas cerebrales de unir los datos inconexos. Nosotros tendemos a crear historias. Creamos historias absolutamente ficticias a partir de algún dato que podemos obtener, ¿no? En este caso, de forma auditiva. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros cogemos estas grabaciones, estas preguntas, estas respuestas, los hacemos cortes y los enviamos a personas completamente desconocidas que no nos conocen de nada. Vale, no conocen de lo que va el tema y les pides, sin saber cuál era la pregunta, les pides que te digan que oyen en este corte de la Spirit Box donde nosotros hemos identificado a Díaz, a María y que se ha muerto por agua, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Que la mayoría de la gente va a decir, aquí oigo esto, aquí oigo tortilla de jamón, o aquí oigo patatas bravas, pero así tal cual. Otras personas van a decir, aquí solo oigo ruido. Otras personas van a decir, pero si eso no es nada, ¿qué es lo que tú me estás enseñando? Y claro, tú mismo lo que puedes hacer es dejar, digamos, esos cortes sin marcar, sino simplemente enumerándolos y apuntando en una agenda, en un papel, en un cuaderno de campo que corresponde a cada número, pero sin revisarlo. Deja que se te olvide. Y mírate la carpeta, dentro de 2 semanas, abre la carpeta y reproduce los audios. No vas a oír lo mismo que hayas oído en el principio y no vas a identificar lo mismo. Es interesantísimo. Esto no tan solamente pasa con la Spirit Box, sino también pasa con otras grabaciones donde a nosotros nos parece hoy oír, yo qué sé, el demonio está llegando, por poner un ejemplo, ¿no? Y al día siguiente, pues al día siguiente, no, a la semana siguiente o al mes siguiente o revisando los archivos guardados, pues de repente estás oyendo otra cosa. En vez del demonio está llegando, estás oyendo Paco está abriendo la puerta, por decir algo. Entonces, esto es el juego. Nuestra mente interpreta en todo momento el audio según nuestra capacidad auditiva, según nuestra capacidad perceptiva, según nuestra capacidad intelectual, según nuestra capacidad interpretativa y según nuestro estado de ánimo también. Y también se ve condicionado por el enclave o el sitio donde nos estamos encontrando y su posible historia. Bueno, pues espero que os haya gustado. Llevamos ya media horita de tiempo, media horita que me han dicho que tengo que encontrar más o menos la conferencia dentro de media hora. Os voy a dejar los datos de contacto conmigo. Soy Ekaterina Eisenberg, en Facebook me podéis encontrar como Ekaterina Eisenberg. El correo electrónico a través del cual os podéis poner en contacto conmigo es el Club de los Jueves Radio, todo juntos en minúsculos, el Club de los Jueves Radio, perdón, @gmail.com. Y el número de teléfono es más 34, que es el prefijo de España,
641-258-654. Os lo repito. Más 34-641-258-654. Bueno, pues hasta aquí, espero que os haya gustado y me gustaría a todas las personas que entran nuevos dentro del mundo del misterio que sepan estas cosas, ¿vale? Que no se dejan engañar, que no se dejan llevar por figuras de autoridad, que investiguen, que experimenten, que se formen de forma continua, porque sin la formación no hay experimentación y no hay investigación, porque si no existe formación no hay nada que investigar, porque si tú no conoces cómo funcionan los dispositivos electrónicos que estás utilizando, cómo son los circuitos que llevan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si tú no conoces, por ejemplo, las condiciones del sonido ambiente, ¿de qué clase de experimentación o grabación estamos hablando? Realmente no estamos hablando de nada. Si tú no conoces factores psicológicos aplicables a los casos paranormales o a los casos, por ejemplo, de las posesiones de cualquier cosa, factores psicológicos, lo que son los trastornos, lo que son las enfermedades de carácter ya psiquiátrico, no tenemos nada de qué hablar. Si tenemos que evaluar a una persona que se encuentra en un supuesto caso de un fenómeno paranormal que le está sucediendo, lo primero que tienes que hacer es evaluar a esta persona, evaluar la historia de esta persona, si lo que te está contando es verdad o si es mentira. Vale, ¿y cómo lo vamos a evaluar si no tenemos conocimiento de esto? Pues para todo esto hay que estar formándose, con lo cual yo invito a todos los experimentadores, a todos los nuevos investigadores, a todos los amantes del misterio, que leáis mucho, que os forméis. Si yo os puedo ayudar en algo, estaré encantada de hacerlo. Que no creáis a nadie a simple vista, tampoco me creáis a mí. O sea, todo lo que yo os acabo de decir hoy en esta conferencia, vosotros mismos lo podéis poner a prueba en cualquier momento. Y podéis contar con mi ayuda, hombre, por supuesto, lógicamente. Entonces, os doy la bienvenida a experimentar y a tratar todos los temas del misterio con seriedad, con rigurosidad. Y os deseo muchísimo éxito. Muchísimas gracias a los organizadores, a Juan Carlos, más que nada. Muchísimas gracias por esta invitación y espero que este ponencia no tan solamente haya gustado, que seguramente habrá gente que estará discrepando o que no le haya gustado o que tendrá algún punto que no concuerda con su punto de vista, pero bueno, aquí estamos para debatir, aquí estamos para compartir y muchísimas gracias por participar en esta magnífica conferencia, encuentros sobre el misterio y ufología. Muchísimas gracias, hasta luego y buenas noches.